Estamos con Oscar Acoglanes aquí en la misión Santa Isabel. Ante todo, muchísimas gracias por recibirnos. La verdad que es un lugar maravilloso, muy especial y bueno, nuevamente muchas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, dispuesto siempre a cooperar en aquello que pueda ser útil para el despertar de la conciencia. ¿Cuántos años hace que estás aquí, Y Oscar? llegué acá en el año 91, en agosto 91, así que en agosto próximo van a ser 32 años. 32 años. ¿Por qué viniste justamente aquí a este lugar? Y en realidad no fue una elección como alguien que quiere mudarse porque tiene alguna situación particular donde vive que hace que amerite tener que emigrar. Yo sentí un llamado y hay cosas que van mucho más allá de una explicación o comprensión racional, ¿cierto? Y Por sentí supuesto. ese llamado a los 2 años que mi padre había fallecido y bueno, fue como un llamado irrefrenable donde uno tenía que dejar todo, como decía el Maestro Jesús, deja todo y sígueme. Bueno, yo lo viví eso. Eh, Hijo de Ángel Cristo Acoglanes, me gustaría conocer un poco la historia de tu papá, eh, cómo se fue dando todo este llamado acá a la zona de Capilla del Monte, cómo se dio todo esto. Bueno, hay cosas que se van develando a través de los años, ¿cierto? En cuanto a cómo él llega acá y abre este trabajo que ya venía funcionando de alguna manera, pero él lo hace mucho más público, al menos mucho no tan hermético como venía desenvolviéndose en aquel entonces. Él ha sido siempre una persona muy corajuda, ¿cierto? Muy valiente, muy decidida, de carácter, ¿cierto? Y que buscaba mucho más allá de lo tangible. Él empezó desde muy joven, ya con ciertas dotes también y sanadoras, y entró por varias aulas de la misma escuela, digamos, que es la Tierra, contactando con diversas personas que fueron de alguna manera orientándolo, pero ya había un don natural que él traía para desarrollar no solo lo que hacía en la faz médica a través de la osteopatía y de Claro, todo tu lo que papá era médico. desarrollaba. Sí, y él desarrollaba una medicina que él decía no era de este planeta, esa medicina. Y por los testimonios que a lo largo de los años fueron llegando a mi vida, contándome sus historias particulares en el consultorio con mi padre y las causas por las cuales llegaban a él, indudablemente era una persona que tenía unas dotes muy especiales para sacar adelante a las personas con sus distintas patologías. ¿Él se vino a vivir directamente acá o hubo... No, él nació en Rosario. Nació en Él Rosario? nace en Rosario, está todavía en la casa de mis abuelos, es decir, de sus padres, ya ellos fallecidos por supuesto, pero está en la casa donde mi padre Ángel Cristo nació, y toda esa otra fábula que se fue tejiendo de que era una persona que era griego, no, somos de naturaleza por ascendencia griega, pero el que era griego era mi abuelo, Ajá. Crispín Eurípides Acoglanis, y él era uno de los varios hijos que tuvo, pero nació en la zona de Rosario. Bien, nace en Rosario, luego él se va a vivir a Buenos Aires. No, él nace en Rosario, desarrolla toda su niñez, su juventud, ¿cierto? Después del servicio militar, conoce a mi madre, oriunda de Ramallo, al Ajá. norte de la provincia de Buenos Aires, porque había un pariente en común, ¿cierto? Un tío de él casado con una tía de mi madre. Ajá. Los presentan y ahí, bueno, se enamoran y se casan al cabo de ciertos años. Después venimos nosotros, que somos los dos primeros hijos, Miguel Ángel, ya fallecido, y yo, de ese primer matrimonio de mi padre. ¿Cierto? Y él después, bueno, deja el hogar y
tenemos ahí una revelación muy importante que después yo con los años lo alcanzo a comprender. En su momento como un niño no lo comprendí, pero había como una especie de acuerdo álmico entre él y mi ser para que estas cosas que después fueron dándose a través del tiempo acontecieran. En cuanto a mi experiencia particular. Pero él anda mucho por las regiones de Santa Fe, por toda esa región de Santa Fe Capital, Galvez, conocía a mucha gente, siempre tratando de curar, de sanar. Estuvo por la región próxima a Coronda, en fin, después llega a Córdoba, ¿sí? Era un trotamundo. Mi padre no era de quedarse muy quieto en un solo lugar, ¿cierto? Y después sí, ya su último periodo, él se va a atender en Buenos Aires, ya en Calle Callao, donde se produce el desenlace con la partida física. Contame un poco de la misión que él tiene aquí en la zona de Capilla del Monte, aquí de esta zona de Córdoba. En realidad es una misión de vida, él la canaliza por este lado porque, como él llamaba a los hermanos mayores, lo fueron instruyendo, preparándolo, ¿cierto? Vivió muchos años en la región de Villa Allende, muy próxima al aeropuerto Pajas Blancas en Córdoba, con su segunda familia, donde nacen allí 5 hijos más, ¿cierto? Mis hermanos, y adopta 2 mujercitas de otra familia, ¿cierto? Que también las consideramos nuestras hermanas, ¿cierto? O sea que es una historia bastante larga y nos llevaría varios videos tener que hablar de eso en lo particular. Vayamos más que nada a su obra, a su misión de vida, ¿cierto? Él formó grupos aquí. Él tenía algún grupo, sí, en meditación y formaba bajo la regencia de los nuevos padrones de conducta relacionado con todo el contacto que él tenía con estas entidades, con estos seres intraterrenos y seres cósmicos. Él era una persona guiada desde el cosmos. Por supuesto. Hoy justamente estábamos charlando un poco eso, ¿no? Ahí en cierto tiempo aparecen varias personas como tu papá, Tona, allí en La Aurora, en Uruguay. Don Ángel María Tona en Uruguay, que tenían una amistad muy profunda entre ellos, había un respeto, ¿cierto? Había una conexión álmica, exacto, ¿cierto? Con Don Ángel, pero él tenía contacto con Don Pedro Romagnuk, precursor también en todas estas líderes, con Fabio Serpa, ¿cierto? Con muchas personas de renombre de aquel tiempo, con Jaco Albala, en fin, sería una lista bastante larga de personas que tenían esas características de precursorado, de hablar de estas cosas cuando nadie hablaba o cuando, aunque se supiera, porque esto no es nuevo, siempre había como un resquemor o como una especie hasta de temor de hablar de estas cosas. Él eso no, él hablaba abiertamente. Y bueno, en estos grupos lo fue formando a nivel espiritual para prepararlo y desarrollarlo y hacer sus encuentros iniciáticos aquí en la región muy próxima donde nosotros estamos ahora, que es la zona de los Terrones, donde le marcaron los hermanos que era el trabajo que él iba a desarrollar, su último trabajo. Contame un poco cómo era ese trabajo que él desarrollaba. Bueno, yo no participé de eso, ¿cierto? Porque al mi padre dejar el hogar, yo por 28 años no lo vi a mi padre. Claro. ¿Cierto? 26 años. Me reencuentro ya unos meses antes de que él partiera y bueno, era como que había que tomar la posta de ese trabajo, ¿no? Que después me lo muestra en un sueño ya después de fallecido. Yo en un sueño tengo varios sueños con él y cada tanto él se me presenta en sueño y me va orientando, me va guiando con relación a cómo llevar adelante un poco el trabajo que no soy el único, hay otras personas que también sintonizaron con eso y ahora están también muchos de aquellos que formaron parte de ese grupo que él seleccionaba, estén sintiendo nuevamente el llamado y algunos hasta
están viniendo a vivir acá a la zona, ¿no? Ujú. Existe un respeto muy grande hacia él. En su momento creo que mucho no se lo ha comprendido. Y después esta región toma un poco, digamos, la fama de ser un lugar de avistamientos. Él no traía gente a los avistamientos, él traía gente a vivir un encuentro. Claro. Y esto uno lo tiene que comprender porque tiene que ver con el desarrollo interior del ser humano, no simplemente con un fenómeno. El fenómeno atrapa, el fenómeno puede ser una puerta de entrada, pero Sí, nunca el una camino. señal como para que uno pueda Y sí, encaminar. claro, siempre hay un antes y un después, ¿cierto? Pero estos seres que surcan los cielos, que viven en las profundidades también de la tierra, ¿cierto? Como hoy ya se ha podido comprobar, están apareciendo testimonios por todo el planeta de personas que han tenido encuentros a distintos niveles que dan cuenta efectivamente que no estamos solos, no solo en el universo, sino dentro de un mismo planeta, ¿no? Ujú. Hay distintas civilizaciones. ¿Por qué la visita de estos seres? Bueno, son nuestros primos. Muchos de nosotros somos un implante genético, ¿cierto? Nuestra investigación nos ha llevado a que el hombre no deriva exclusivamente del mono, ¿cierto? Como la teoría darwiniana. Ujú. Es decir, somos como un implante aquí en la Tierra, adaptados a una atmósfera, a un planeta, pero como que estamos haciendo nuestras experiencias, desarrollando un nivel evolutivo que nos va a colocar en el preciso lugar en donde el hombre tiene que estar. El hombre es un ser superior, divino, que no ha podido desarrollar todavía no solo la parte intelectual, sino su parte espiritual. Va acompañado el desarrollo intelectual con la parte espiritual del ser humano, y esto no tiene que ver a veces con una formación académica o si una persona que ha tenido posibilidades de estudiar. Eso se desarrolla, eso está implícito en el ser. Esa es nuestra visión al menos, ¿cierto? Ujú. Ahora, viendo cómo está en estos momentos la humanidad, cómo está el planeta, todo, hay algo que indudablemente estamos haciendo muy mal. Bueno, como en todo ciclo, hay ciclos de esplendor y hay ciclos de ocaso, es como el sol, ¿no? Nace, tiene Mm. su cenit, que es el momento más esplendoroso del día, y después está el poniente, es decir, son ciclos. Nosotros estamos dentro de la ley de ciclos. El universo funciona dentro de la ley de ciclos, Ujú. ¿cierto? Así como hay un ciclo de las estaciones, también nosotros somos estacionales y también el ser humano a través de su desarrollo, desde la niñez hasta la adultez, va pasando por distintos estados de transformación a nivel hormonal, a nivel físico, pero fundamentalmente a nivel espiritual, que es lo que puede dar como resultado un desarrollo espiritual en el ser humano, que va más allá de una creencia religiosa o Por supuesto. filosófica. Ahora, ¿por qué crees vos que se oculta tanto todo esto y se lo llevó al punto de ridiculizarlo, ¿no? Como una manera de que la gente no se acerque a esta conciencia, Bueno, pues a es como esta... tapar el sol con las manos, digamos, te da sombra un ratito. Después cuando te calienta la mano, vos sabés que Hay hay algo, un elemento seguro, sí o que sí, lo ¿no? está calentando, ¿cierto? Es decir, esto es un secreto a voces. Las grandes potencias lo saben, ¿cierto? Hay grandes investigadores en este sentido. Nosotros abordamos fundamentalmente no solamente la parte científica que nos interesa, obviamente, porque no está separado, sino también la parte del desarrollo interior del ser humano, por lo que Claro. te decía antes, Daniel, que somos seres hechos a imagen y semejanza del Creador, con un potencial divino, ¿cierto? Pero nos comportamos como energúmenos, porque no hemos podido desarrollar lo que se llama el estado del ser. Nos hemos identificado con la forma, con el cuerpo, con el status quo, ¿cierto? Y eso sabemos que es pasajero, ese es un medio, no es un fin. El fin es que el hombre alcance su mayor potencial a nivel espiritual. Vos me decías antes que ha sido estudiado por las grandes potencias, ¿no? La NASA entre ellos. Eh, ¿Tenés conocimiento de visitas de astronautas allí a Uruguay, a lo que fue Sí, la claro, Aurora? sí, esto fue en charlas personales que tuve con don Ángel Tona, después de la partida de mi padre. Yo llegué a la Aurora, fui muy bien recibido por toda la familia de ellos y después periódicamente los visitaba y conversábamos, teníamos largas charlas con don Tona ahí en esa galería,
de estilo colonial que tenía en su casa, y era una persona muy, muy intelectualmente preparado, pero además con el aval de la experiencia, ¿no? Porque hay cosas que uno puede leer y repetir, hay cosas que uno las vive, ¿cierto? Y lo que uno vive es una verdad que no puede ser debatida porque es la vivencia particular de una Por persona. supuesto. Y uno se da cuenta cuando una persona está inventando, cuando quiere captar a través de alguna expresión la atención de quienes lo escuchan, o busca algún rédito, algún resarcimiento de alguna naturaleza, otros buscan fama. Son cosas naturales propias del ser humano encofrado dentro de un organismo con un ego, ¿cierto? Claro. Cuando uno no está dedicado a eso, puede hablar de su experiencia y seguramente va a poder tocar el corazón de quien lo escucha. ¿Qué tuviste conocimiento vos de la visita de los astronautas que te puede haber Don dicho? Tona me contaba que sí, efectivamente había estado con Neil Armstrong, que él había estado estudiando todo eso. Fue de los 3 astronautas del Apolo 11, fue el que más se aventuró a, de alguna manera, podríamos decir, a transgredir las normas, ¿cierto?, del Pentágono y de los organismos de la NASA, por ejemplo, que bueno, tenían códigos, ¿cierto? Y esos códigos, él después que cumplió el periodo que había pautado o pactado con sus superiores, se dedicó a investigar, a conocer un poco más todo esto, y llegó un día a la Aurora, conversó con Ángel Tona, él quería saber, porque también había información extraoficial de que ese era un lugar de contacto y que tenía un cierto campo de irradiación que venía siendo medido por los científicos del área. Acá también. Acá también han venido y cada tanto no se dan a conocer, lógicamente, porque el objetivo es hacerlo lo más secretamente posible, pero han venido, han estudiado, estudian. Este es un lugar que es muy estudiado, no solo a nivel de presencia física de parte de estos científicos o investigadores, sino también hoy a través de la tecnología, por medios satelitales, bueno, se pueden estudiar los distintos campos de energía. ¿Por qué la gente viene tanto? Capilla del Monte, Los Terrones, ¿qué es lo que pasa? Bueno, por lo que decíamos antes, hay gente que viene porque el fenómeno es como la zanahoria delante del burro, ¿no? Para que camine. Claro. Pero el que lleva la zanahoria va arriba al burro. y hay gente que viene por el fenómeno, porque indudablemente el hombre siempre está mirando al cosmos. No hay cómo. El hombre siempre va a estar levantando la vista. Puede andar mucho tiempo mirando el piso, el suelo, pero llega la noche, el hombre eleva la vista, hay una conexión, hay algo. Como un recuerdo. Sí, puede ser como una especie de recuerdo de donde uno viene o a donde tendrá que ir, ¿sí? Pero después hay gente que viene por investigar, y hay muchos grupos que vienen para el desarrollo, como te decía, interior del ser, para salir de esta especie de matrix en la que nosotros estamos presos. Entonces, el hombre no es libre, ¿eh? Puede andar suelto, pero una cosa es estar suelto y otra es ser libre. Hay un sistema que nos tiene atrapados. Si uno se permite, sí. Todo está en uno. Si uno se permite, el sistema te atrapa. El maestro decía, hay que estar en la tierra sin ser de la tierra. Porque una cosa es que tenemos que estar aquí, tenemos que experimentar en la materia. Exactamente, el hombre no solo viene a aprender, viene a experimentar, y como consecuencia aprende. Y el reto es superar la materia. En realidad no sé si sería el término apropiado, superar la materia. Son estados en el cual nosotros adoptamos un cuerpo físico en tercera dimensión, pero hay seres que somos multidimensionales. Entonces, es decir, una parte de tu ser toma este cuerpo. Hay cosas que para encasillarlas dentro de una comprensión de nuestra mente muy limitada, ¿cierto?, escaparía. Inclusive no tendríamos a veces términos para explicar de los conocidos, ¿no? Es decir, pero somos seres multidimensionales, ¿cierto? Tenemos 7 mónadas. Una de esas mónadas está enfundada en este vehículo físico, ¿sí?
a nivel denso, digamos, ¿no? Pero tenemos distintos estados en los cuales experimentamos. ¿Dónde vas tú cuando sueñas? Tu cuerpo queda ahí. ¿Y quién es el que sueña? ¿El cuerpo? ¿O el espíritu? El que lo habita, el alma. ¿Quién es? ¿Dónde va? Está fuera del espacio-tiempo, porque en una fracción de segundo sucede como si fuese una gran película. Esa es una demostración bien palpable de que tenemos distintos desdoblamientos, ¿no?, en el vehículo. Ahora, aquí en toda esta zona, ¿no?, se habla de la ciudad intraterrena de Erx. Sí. ¿Podés explicar así más o menos qué es Erx? Bien. Más allá de su simbología, ¿no?, de encuentros remanentes. Sí. En realidad, se dice que hay una civilización habitando en las profundidades de esta región, como las hay en otros lugares también del planeta. Y este es un vórtice que emite un campo de energía para el despertar espiritual de la conciencia, ¿cierto? Activa eso fundamentalmente, ¿cierto? La gente vive, para muchos, bueno, mi caso es uno, pero abundan casos de que ha habido un antes y un después de la gente llegando aquí. Muchos ni siquiera saben qué les pasa, cambian sus hábitos alimenticios, empiezan a tener intereses en otras cosas que antes no les interesaba, ya no dejan de estar tan pendientes de las cuestiones materiales, utilizan la materia como un medio de vivir, pero no están detrás de ello. Empiezan a buscar y a conectarse con su propio ser, empiezan a tener sueños reveladores, empiezan una cantidad de cosas que va mucho más allá de una explicación racional. Tiene que ver con este campo de energía que mi padre hablaba, que era el tipo de energía onosone. Onosone. Sí. Una energía que todavía está en estudio, ¿cierto? Él avanzó un poco, después algunos pocos avanzaron algo más, pero yo creo que estamos ahora, tendríamos que dedicarnos un poco más a estudiar la energía, como decía Tesla, ¿no? Sí, contame un poquitito la energía onosone, que es una energía de dónde alimentarse, ¿cómo es? Bueno, está en el ambiente. Se dan ciertas características. Nosotros estamos acá a nivel geológico sobre un manto de cuarzo, de minerales de un alto campo vibratorio, ¿cierto? Eso hace que indudablemente sea un vórtice, ¿cierto? Un núcleo dentro, como los hay, ¿cierto? En Aurora, como está en la región del lago Titicaca, llamada la región del Mistitlán, que es la polaridad femenina de Shambhala. Como polaridad masculina está en Oriente y en Occidente, en Sudamérica, está esta región ahí que hemos visitado y verdaderamente uno siente que hay una energía especial, ¿no? Sí, sí, sí. Aún hasta el neófito muchas veces que llega y visita estos lugares dice, pero ¿qué pasa, no? Ustedes mismos cuando llegaron empieza esta conversación entre nosotros, Daniel diciendo en este lugar tan... Hay una magia, sí, sí, sí. ¿cierto? Esta energía onosone es la que produce, ¿cierto?, en el individuo transformaciones graduales, ¿cierto?, que hacen que él empiece a interesarse un poco más en realidad. ¿Quién soy? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? ¿A qué vengo a la vida? ¿Nacer, crecer, reproducirse y morir? Como nos enseñaron en las escuelas. ¿O hay algo más? Claro, esa es la gran pregunta que toda persona tiene que hacer. Hoy nuestros sistemas educativos están muy caducos, ¿cierto? Sí. Se enseña para algo que dentro de 4 años no va a servir. En realidad no se enseña, se adoctrina. Sí. Como muchas religiones, adoctrinan, porque se enseña con el ejemplo. Tengo un ejemplo que me das, ¿no? Se enseña con la palabra, se enseña con el ejemplo. Como un Gandhi, como los grandes seres que han llegado a nuestra historia conocida, para decirnos, es posible hacer una transformación, ¿cierto? Liberar toda una nación como la India sin disparar un solo tiro, sin devolver el golpe, ¿cierto? Es decir, con la fuerza y la integridad que te da la convicción y la paz, ¿cierto? Vos estás tocando un tema que hoy en día está en boca de muchos, ¿no?
lamentablemente no de todos, que estamos al borde de una tercera guerra nuclear. Bueno, el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Esto se llevó ya se ha vivido en la Atlántida, ¿cierto? Hay una serie de documentos que mi padre recibe de parte de estos hermanos mayores, que después dan origen a un libro que se llamó Mixtitlán, ¿cierto? Un mundo que despierta, escrito por el filósofo e iniciado José Triguerio Neto, ¿cierto? Que tiene un contacto con mi padre también, y bueno, él es el encargado de develar a través de la obra literaria mucha de la información que mi padre había recabado, ¿cierto? Fue la persona asignada por la jerarquía para que saliera a través de estos libros, esa documentación. Y ahí das cuenta de que nosotros estamos repitiendo muchas veces la historia. Ya El hubo... mundo, como nosotros vamos, no lo van a gobernar los políticos, lo van a gobernar los científicos. Ya lo están haciendo. Los Exacto. políticos son títeres. No tienen capacidad, no tienen autodominio. Si tienen capacidad, no tienen autodominio. Para dirigir las políticas vienen ya digitalizadas en el mundo entero, ¿cierto? Hoy todo lo que son ideologías han fracasado, no han cumplido su ciclo. Vos me decías, el hombre está repitiendo 2 veces lo mismo. Se habla de un mundo que estalló en forma de cruz, un planeta Malona. Sí, Maldek. Hay varias versiones en ese sentido, ¿cierto? Que ha vivido distintos procesos, ¿cierto? Desde antes que la glaciación, antes que la gran glaciación. Y ya había seres muy inteligentes, muy capaces, ¿cierto? Hoy la ciencia sin conciencia no tiene explicación para determinar cómo se cortaban esas piedras o cómo ensamblaban en Sacsayhuamán, en la región del lago Titicaca, de Tiwanaku, en Egipto, en tantos otros lugares donde se ve que ha habido civilizaciones que han desarrollado una capacidad y una tecnología que el hombre en la actualidad no ha podido alcanzarla. Es decir, ¿quiénes eran esa gente? ¿Con quiénes contactaban? La gran pregunta, ¿no? Bueno, hay documentos, Sí. Lo que pasa es que están, obviamente, muchos escondidos, y el hombre común no tiene derecho a saber la verdad. Es curioso, ¿no? Porque el hombre tiene derecho a saber la mentira, no tiene derecho a saber la verdad. Hay algo que no está funcionando. Por supuesto. Se habla también en estos momentos de que muy pronto todo esto está por cambiar, ¿no? Inexorablemente. Y acá tenemos que hablar de una persona que hace 2000 años atrás, una persona entre comillas, ¿no? Vino a hablarnos de amor y fue castigado, torturado y asesinado. ¿Cómo entra este Cristo en todo esto? Porque muchas veces... Es un avatar, ¿cierto? Cuando encarna a un ser de las características del Maestro Jesús de Nazaret, desarrolla después un estado crístico. El creador, o Dios, como querramos llamarlo, ¿cierto? Periódicamente manda a hijos pródigos para darle un giro a la espiral evolutiva de la humanidad. No vino a formar ninguna religión, vino a hablar de la ley del amor. No vino a abolir ningún mandamiento, vino a decir: un nuevo mandamiento os doy, amaos los unos a los otros como yo los amo. Viene a instalar la ley del amor, ¿cierto? No viene a erradicar la ley del talión y todas las cosas que son a veces teológicamente algunos análisis que tienen una óptica sesgada. Este ser, cuando llegó a la tierra, vino a decir: están hechos a imagen y semejanza de ustedes. Decía, mire, es simple: mi padre y yo somos uno y ustedes son mis hermanos.
¿Qué entendemos por eso? Que nosotros y Dios somos una sola cosa ¿Te también, das cuenta? ¿No? Entonces después teológicamente, no, quiso decir esto. Nosotros queremos decir lo que él quiso decir si nuestra capacidad no está interpretada. Es muy simple, lo entiende una criatura, lo entiende un niño, ¿no? Mi padre y yo somos uno y ustedes son mis hermanos. Claro que era un revolucionario. Claro, cómo no iba a ser perseguido. Y preparémonos porque está a punto de retornar. Esa es la Estos otra. seres no mienten. Y él lo prometió. Yo pero no con una visión eclesiástica. Es decir, nosotros tenemos que prepararnos. ¿Qué manera de prepararnos? Y tenemos que salir de las tribulaciones que tenemos entre nosotros los humanos, dejar de competir, ser más amorosos, más contemplativos, más tolerantes, perdonar. Se fue con esas palabras el maestro en la cruz. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y nosotros todavía estamos pendientes y hacemos rosario, peregrinaciones, vamos a la Meca, vamos a todos los grandes lugares que fueron marcados a lo mejor como lugares santos y sagrados, y lo son, ¿cierto? Pero no podemos empatizar, no podemos tolerar. Entonces, es decir, hay una situación inserta en nuestra cultura que inexorablemente tiene que cambiar, porque estamos trayendo niños a la vida, ¿cierto? ¿A qué? A que tengan que vivir el sufrimiento como una manera de aprender. ¿Para qué? Si ya podríamos aprender por amor, por comprensión, por tolerancia, ¿cierto? Eso fue lo que ganamos hace 2000 años atrás, ¿no? Crucificando al Cristo, ¿no? Aprendiendo por el sufrimiento siempre. Hay dos formas de aprender, constante. Sí, está la dualidad en este mundo, ¿no? Por eso hay que bajar del mono al maestro. Hay que escuchar más el corazón antes que intervenga la cabeza, porque esta es dual, ¿cierto? No se asienta en su propia fe. Nos está faltando ese plus que se logra precisamente a través de un trabajo interno. Por eso ERX es mundo interno, ¿cierto? Si hay una ciudad intraterrena, si hay civilizaciones, ¿cierto?, habitando en las profundidades de nuestro querido planeta, pues tendremos nosotros que ganar en amor para poder tener contacto con estos seres. Háblame un poquitito más la información que vos tenés sobre la segunda venida de Cristo. Algo que muchos están haciendo en estos momentos, pero contame por qué la segunda venida de Cristo y muchos se preguntan cuándo, ¿no? Sabemos que estamos en el tiempo. El trabajo de este maestro no concluyó con su partida física, sentó las bases, ¿cierto? Hizo la primera gran siembra, ¿sí? Y yo creo que ha producido a un nivel espiritual una gran transformación en muchas personas, en muchos humanos que no creen en Dios, lo conocen porque viven en Él, ¿cierto? Es decir, si nosotros no cuidamos nuestra tierra, a donde vayamos vamos a contaminar. Si vos no cuidás tu casa, ¿cierto? Donde la casa que alquilés no la vas a cuidar porque no lo valorás, ¿cierto? Pues tenemos una condición muy limitante en cuanto al sentido de poseer. El hombre es poseído. Es todo mío. No posee. Es poseído por lo que posee. Porque pierde su equilibrio. Pierde el don de dar. Pierde el don de compartir. ¿Por qué? Porque hay miedo. Por eso el miedo se instala, ¿cierto?, a través de los medios. Hoy muy exacerbado todo ello. Exacto. Para producir división. Porque está el viejo adagio, ¿no? Divide y reinarás. Por supuesto. Bueno, este ser vino a unir. Por eso habla del amor, no habla de una doctrina, no habla de crean en tal o cual religión. Él mismo lo decía, ¿no? Habla de combatir al que tiene un color de piel distinto. Él decía, no todo aquel que diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Por eso, antes que vengas a mí, ve y reconcíliate con tu hermano. ¿Qué más queremos? Tenemos que armar toda una fábula para entender qué es lo que dijo. Sí. Si yo tengo una diferencia contigo, Daniel,
No tengo que andar buscando terceras personas para contarle lo que me hiciste. Tengo que decir, vení, Daniel, tengo algo que hablar con vos. No sé si yo entendí mal o vos estabas mal ese día. Y nos sentamos y conversamos y no pasa nada, hermano. Porque podía haber tenido un mal momento. Por supuesto. Yo pude haber tenido un mal momento. Pero es así, frente a frente, ¿no? Porque como si yo hablara con el Padre. El Padre es tu representación en este caso. Si no tengo la valentía de eso, tengo la cobardía de andar hablando por detrás tuyo. Ese no es un hijo de Dios. Por supuesto. ¿Sí? O al menos le faltará mucho como para reconciliarse con uno mismo. ¿Cierto? El hombre pelea con el otro porque está peleado consigo mismo, no puede arreglar su propio conflicto. Y hay un conflicto de existencialidad que es el que todos estamos viviendo. Y este ser, claro que tenemos que prepararnos. Yo no tengo ninguna duda, no sé ni el día ni la hora, como él mismo decía, solo mi padre lo sabe. Pero sabemos que son los tiempos. Yo creo que están dadas las condiciones porque, bueno, si estudiamos las profecías desde San Malaquías, desde Benjamín Solari Parravicini, desde Nostradamus, desde Baba Gamba, desde tantos que han venido anunciando que son momentos de revelación. Por eso son momentos apocalípticos, es el significado de la palabra. Apocalipsis significa revelación. ¿Cierto? Entonces el momento de la revelación. Y la gran revelación es cuando uno se da cuenta quién es. Por eso hay una gran crisis en todos los órdenes, económicos, políticos, religiosos, educativos, ¿cierto? Porque una crisis va a traer precisamente ese despertar de conciencia. ¿Cuál es tu misión aquí en la misión Santa Isabel? ¿Por qué está todo esto aquí? Para recibirte a vos y a los que llegan, y a los que llegan. Nuestra función no es adoctrinar, no es convencer, ¿cierto? Estoy acá simplemente como un guardián. Como decía mi padre, ¿no? Yo soy el guardián de ERX, ¿cierto? El portero. Bueno, yo soy el portero acá de la misión, ¿cierto? ¿Y el portero también de ERX? No me puedo atribuir esas cosas. Sería perogrullo de mi parte, humildemente, ni tampoco disfrazonada. Soy así, Daniel, y llevamos adelante esta misión que precisamente trata de compartir, ¿cierto? Y de recibir al peregrino, porque como me dijeron los hermanos, llegarán solo a la puerta de tu casa. Por eso no hacemos propaganda, nosotros no nos auto... sí, para venir hasta acá... No nos autopublicitamos porque quien se publicita a sí mismo muy poco tiene para dar. Me costó, tuve que preguntarle a gente que estaba dando vuelta por aquí porque lo buscaba en Google Maps y no figuraba, digo... Gracias a Dios. Fue un trabajo, el nuestro es un trabajo silencioso, ¿cierto? Como te decía, hay distintas áreas que tienen que ver con el servicio al prójimo, apadrinamos escuelas en el norte argentino, tenemos varias actividades, ¿cierto? Sí. No quisiera hablar de mí, no, por supuesto. Sería como buscar hacerme valorar. Pero la misión está, ¿no? O sea, la ayuda está. Sí, la misión de vida está, ¿cierto? Sí. ¿Quién es el ser Saruma que hablaba tanto tu padre? Mi padre contactaba con este ser que de alguna manera era su fuente inspiradora, más cercana, no era el único, pero era con quien él se identificaba más cuando era Ángel Acoglani o cuando era Saruma, ¿no? En esos desdoblamientos de los que hablábamos hoy, ¿cierto? Era un ser cósmico, como te decía, que vino a la Tierra, como vos, como estas criaturas, como nosotros, haciendo esta experiencia, y vino a hablar de un mundo que cohabita con nosotros y que es un mundo de hermandades amorosas, respetuosas, no interfieren, simplemente acompañan y orientan silenciosa y a veces hasta de una manera muy sutil, muy sutil, para no interferir en el libre albedrío, pero que nos tocan las fibras íntimas, nos tocan. Sí. Oscar, me gustaría que para finalizar le des un mensaje a la gente que pueda ver
luego este video. El mensaje es mi vida. Yo diría lo mismo que dijo el maestro, ¿no? Amaos los unos a los otros, como Dios nos ama, ¿cierto? Más mensaje que ese, todo sería relleno. Eso lo resume todo. Yo creo que sí, Daniel, ¿cierto? Uh-huh. Sé que existe ese amor incondicional. No he podido llegar, ¿cierto? Sé que existe. Y si sé que existe, para allá voy. El tiempo que me demande, no lo sé, ¿cierto? Ni tampoco uno tiene que correr con el tiempo en ese sentido, pero es una meta, ¿cierto? Y cuando el hombre pone el ojo en una meta, tarde o temprano llega a concretar, ¿cierto? Soy un servidor humilde, sencillo, ¿cierto? Que está todo el día trabajando acá para sostener la obra, para que pueda estar en condiciones de que los peregrinos que lleguen tengan lo necesario, se sientan bien acogidos y puedan servir a lo mejor como un punto de referencia si es necesario para el desarrollo de su propio ser. Oscar, muchísimas gracias por tu amor para recibirnos, con el que nos recibiste, y bueno, vamos a seguir en contacto seguramente y no va a faltar oportunidad para visitarte nuevamente ¿Cómo no? y charlar de otros temas. Sí, Daniel, con todo gusto. Y bueno, a quien llegue esto, preparémonos porque el maestro está a retornar. Preparémonos, arreglemos las cosas entre nosotros. Hemos venido sin enemigos a la vida, no nos podemos ir con enemigos. Sería muy poco inteligente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bienvenidos siempre por acá. Gracias.